Pero no lo puedo. Buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende su tesina la estudiante Mayra Cicolela. El título de la tesina es Efectos de la tecnología como complemento al tratamiento kinésico en personas con secuelas de miembro superior seguidas a un accidente cerebrovascular. Su director, Cristian Benay, está aquí presente y las jurados, Paola Andrea y Mariana Bernardini, van ahora a valorar tu exposición. Adelante, Mayra, es tu momento. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al jurado por estar presente y a los invitados. Vamos a empezar con esta tesina. Bien, los contenidos de esta tesina, primero vamos a pasar por qué es la ACV, la realidad virtual, llegando a la pregunta de investigación con su respectiva justificación, los objetivos, la metodología, el análisis, los resultados y las conclusiones. Para adentrarnos, vamos a explicar qué es el ACV. Es un síndrome clínico de origen vascular caracterizado por la aparición de signos y síntomas rápidamente progresivos debido a una pérdida de la función focal y que duran más de 24 horas. Hay dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico. Bien, dentro de la clasificación de los ACV, el isquémico representa el 80% de todos los ACV. Se produce por la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral, que eso produce una disminución o ausencia en el aporte de sangre en una región del cerebro. Dentro del isquémico vamos a tener lo global y el focal, y dentro del focal el AIT y el infarto cerebral. El AIT es una alteración temporal a causa de un problema en la irrigación sanguínea. El flujo se restablece rápidamente sin presentar necrosis en el parénquima, los síntomas duran menos de 24 horas y no suele dejar secuelas. Por su parte, el infarto cerebral se divide en aterotrombótico, lacunar, cardioembólico y de causas inhabituales. El 20% restante corresponde a hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Bien, lo que es la epidemiología dentro de la ACV, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que 15 millones de personas sufren una ACV por año. Cada 5 segundos ocurre una ACV en la población mundial. En 2016, las estadísticas de salud e información en la República Argentina estimaron que el 31% de las causas de muerte definidas están determinadas por el sistema circulatorio, incluido el ACV, gran preponderante de esta estadística. Dentro de los factores de riesgo, el accidente cerebrovascular es una enfermedad multifactorial en la que una combinación de factores de riesgo influye en la probabilidad de obtener esta afección. Dentro de esto están los modificables, los no modificables y los ambientales. En el costado se puede ver una serie de ejemplos: tabaquismo activo y pasivo, alcoholismo, hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo y edad avanzada. Bien, lo que son las secuelas. Los pacientes con ACV experimentan dificultades, no solamente para desarrollarse a nivel social, sino en el ámbito laboral y en sus actividades de la vida diaria. Esto se convierte en un reto constante debido a las incapacidades que las mismas pueden llegar a provocar. La Sociedad de Cardiología de España sistematizó los déficits neurológicos en diferentes áreas. Por un lado, vamos a tener la comunicación y el lenguaje y las vertientes que están afectadas. Comprensión, repetición, fluencia, lectura y escritura. A nivel emocional, en nivel social y propiamente el nivel emocional. A nivel cognitivo, se sabe que un tercio de los pacientes que cursan una ACV entre los 3 y 12 meses posteriores al evento suelen tener problemas cognitivos. Esto se asocia a lo que es un problema de discapacidad más grave. Y en sus vertientes, la memoria, el lenguaje, la atención y la orientación. Lo que es motor va a estar afectado tanto al miembro superior como al miembro inferior. Bien, las secuelas. Una de las manifestaciones clínicas con más relevancia en la ACV se sitúa en la extremidad superior. Solo el 30-40% recupera ciertas habilidades en la extremidad después de 6 meses de intervención. Lo que solemos ver en estos pacientes es una hemiparesia sensitivo-motora, que es una debilidad de un lado del cuerpo, presentando una disminución de la movilidad voluntaria o de esfuerzo. Y por el otro lado podemos encontrar lo que es una hemiplegia. En este caso va a haber una ausencia de lo que es la movilidad voluntaria, una alteración del tono, de la sensibilidad y toda la extensión de un lado del cuerpo afectado. Esto a su vez produce un desbalance en el posicionamiento del cuerpo. Puede haber una hemiplegia flácida y una hemiplegia espástica. Dentro de la hemiplegia vamos a encontrar la aplasia, que esto es una desorganización de los centros reflejos inferiores al ser liberados del control cerebral. Esto va a producir una organización de todos los reflejos. Este periodo, por el otro lado, va a estar la hemiplegia espástica. En este caso, los centros inferiores comienzan a recuperar su función y van apareciendo los reflejos.
El tono aumenta progresivamente hasta llegar a la espasticidad. Hay que tener en cuenta que al paciente hemipléjico no solamente debe atenderse lo que es la pérdida del control voluntario, sino en la alteración del tono, la sensibilidad y en las reacciones estereotipadas asociadas que puede tener el paciente. Bien, lo que es la rehabilitación en estos pacientes es un proceso complejo que se lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinario. Dentro de los roles establecidos, el rol del kinesiólogo será el indicado en elegir las técnicas y o maniobras más promiscuas en lo que es la incapacidad residual que tenga el paciente. Dentro de la rehabilitación hay que tener en cuenta que no todos los pacientes se atienden de la misma forma y depende de la enfermedad que vayamos a atender, tenemos que saber si esta tiene fases o etapas. En lo que es el ACV, primeramente va a haber una fase que es la esto es el curso inicial de la instauración de la C y el objetivo es salvar la penumbra isquémica. Este tejido no fue en principio reprofundir el vaso ocluido y aumentar el flujo cerebral. El signo más determinante es la hipotonía. En este caso, el paciente suele estar en cama y los objetivos propuestos van a ser trabajar en las posiciones, movilidad pasiva, trabajos respiratorios, cuidado cutáneo del paciente y evitar las escalas. Por otro lado, va a haber otra etapa, que es la etapa subaguda, donde va a haber ya una reorganización, se puede trabajar la plasticidad neuronal, es una fase de trabajo activo por parte del paciente, una recuperación motora y aparece la espasticidad. En este caso va a haber otro tipo de objetivos, teniendo en cuenta que el paciente ya puede trabajar de manera activa. Bien, tratamiento. Dentro de los tratamientos, para lo que es las secuelas del miembro superior, hay una multiplicidad de técnicas y métodos. Ninguno de estos mostró más preponderancia sobre otro. Tanto es así que vamos a nombrar los que se utilizan mayormente. La técnica BOAT, el método CABAT, la terapia de movimiento inducido por restricciones y el método. La tecnología en este caso sería un coayudante de cualquier técnica o método que se lleve a cabo. Bien, tecnología en salud. En los últimos 5 años, la tecnología cumplió un rol muy importante en lo que es el área de salud. Con la propagación de la pandemia, los servicios de salud han tenido que priorizar la atención segura y a su vez limitar la atención ambulatoria. Esto abrió un abanico de oportunidades para lo que es la tecnología. Dentro de lo que se utilizó el último tiempo está la telerehabilitación y la telemedicina. Esto es una estrategia alternativa a incorporar teniendo en cuenta que brinda comunicación e información entre el efecto por algún tipo de barreras no pueden acceder a los centros ambulatorios. Los dispositivos robóticos, en este caso, trabajan a través del exoesqueleto o el endoesqueleto y trabaja tanto para miembro superior como para miembro inferior. Y lo que es la realidad virtual es el objeto de estudio de esta tesis. La realidad virtual brinda entornos ajustados a la necesidad del paciente e interfaces que también son ajustadas a la necesidad del paciente. Esto permite que el paciente, a través de diferentes escenarios, pueda llevar a cabo la terapia a modo de juego, aumentando el factor motivacional y haciendo más adherente la terapia que el profesional lleve a cabo. Bien, vamos a hacer una pequeña reseña histórica para explicar lo que es la realidad virtual, ya que es el objeto de estudio de esta tesis. En 1960, Morton Feiglin fue el pionero de la realidad virtual con el desarrollo del sensorama. El sensorama es una especie de cueva donde se proyectaban imágenes 3D. La diferencia con otros dispositivos es que tenía estímulos auditivos y vibratorios. En 1980 se contribuyó a la popularización del término realidad virtual. En 1990 se utilizó para la formación de profesionales de pilotos de avión. En 2017 se utilizó para la acrofobia y en 2023, en la actualidad, se utiliza dentro de bastantes áreas de rehabilitación. Bueno, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual brinda lo que son escenarios interactivos creados por un hardware y un software informático para ofrecer a los usuarios oportunidad de participar en entornos que parecen y se sienten similares a los objetos y eventos del mundo real. Lo que es la realidad virtual se basa en 2 principios: inmersión y presencia, que es la medida que el usuario se siente dentro de un entorno. Es bastante amplio, se utiliza de forma bastante amplia,
donde describe varios dispositivos y programas informáticos. A medida se utiliza de manera incorrecta, y esto pone en manifiesto la necesidad de realizar descripciones más precisas de realidad virtual cuando se hable de investigación o de rehabilitación. Bien, los tipos de realidad virtual. Vamos a encontrar la realidad virtual inmersiva, que es la sensación de inmersión en un entorno de realidad virtual. Se logra en gran medida a través de estímulos visuales y auditivos. En este caso puede ser a través de unas gafas 3D, un sistema de cuevas o pantallas montadas en la cabeza. El semi-inmersivo es una combinación de los tipos de realidad virtual, inmersiva y no inmersiva, y para lograr esta experiencia se emplean elementos virtuales y físicos. En este caso puede ser un proyector, una pantalla LED o una computadora. El no inmersivo simula una experiencia con o sin dispositivos de interfaz y no requiere el máximo nivel de rendimiento gráfico ni un hardware especial. En este caso puede ser lo que son las Nintendo o las Xbox. Bien, requisitos para el uso de la realidad virtual. No hay protocolos establecidos para el uso de la realidad virtual. Aún así, deben cumplirse con ciertos criterios que permiten que el usuario pueda concretar los objetivos propuestos. Esto evita efectos adversos que provoca la inmersión en las interfaces. El paciente no debe presentar afasia grave o deterioro, que estos son estímulos que permiten que la realidad virtual trabaje de manera efectiva, y no presentar dolor para que no sea un limitante a la hora de llevar el tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es realidad virtual y rehabilitación en ACV. La rehabilitación basada en entornos virtuales presenta cambios significativos frente a varias secuelas de la ACV. Los escenarios individualizados y ajustados a la limitación del paciente permiten trabajar frente a las consecuencias de esta enfermedad. En lo que es la disfunción cognitiva, la memoria y la secuenciación de tareas se ve comúnmente afectada en los pacientes que tienen ACV. A menudo tienen que volver a aprender a realizar tareas que realizaban con cotidianidad. Lo que son los entornos virtuales permite que el paciente trabaje la accesibilidad a la tarea, la repetición, la dificultad de la tarea, todos en entornos a modo de juego y en un escenario que el paciente elija. Lo que es el miembro inferior, también se sabe que el 40% de los pacientes que cursan una enfermedad de la ACV tienen problemas en lo que es la hiperestación, la marcha, la velocidad y el equilibrio. Lo que son los entornos virtuales sirven que el paciente también, en base a una preferencia, pueda trabajar en diferentes escenarios y que el trabajo diario no se vuelva rutinario y repetitivo. Lo que es en el miembro superior, que es la secuela más incapacitante que se logra con la ACV, se puede trabajar a través de diferentes escenarios, y lo que va a brindar también es a través del juego y la motivación, que el paciente presente una mayor adherencia en el tratamiento a la hora de realizar las tareas repetitivas. Bien, realidad virtual y miembro superior. La recuperación funcional después de un daño cerebral depende en gran medida a la plasticidad neuronal. Un número de funciones neurológicas se ven afectadas luego de un accidente. La mayoría de los protocolos se basan en lo que es el control motor. Esto induce al brote de dendritas, la creación de sinapsis, alteración de sinapsis ya existentes y una producción neuroquímica. Se cree que estos cambios producen un sustrato mecánico que favorece lo que es la rehabilitación en los pacientes con ACV. Para que la neuroplasticidad y el crecimiento axonal se produzcan, la rehabilitación debe ser desafiante, motivadora, relevante, repetitiva e intensiva. Todo lo que brindan los escenarios virtuales. Una pequeña limitante que encuentran los pacientes es que los trabajos se vuelven monótonos y aburridos. Lo que son los entornos virtuales, a través de un ajuste en base a una preferencia del paciente, logra que haya una mayor adherencia por la motivación que esto logra. Bien. La pregunta de investigación. ¿Cuáles son los efectos que aporta el uso de herramientas tecnológicas? ¿Cómo soporta el tratamiento con ACV subagudo? La justificación del tema, que la ACV es la tercera causa de muerte y la primera discapacidad en el mundo. La secuela más incapacitante a nivel motor se sitúa en la extremidad superior. El rendimiento funcional de la extremidad afectada puede mejorar cuando los pacientes tienen suficientes oportunidades para practicar. Aunque los programas de rehabilitación clínica han demostrado su eficacia en el reaprendizaje motor, existen obstáculos para la durabilidad de las actividades conductuales y repetitivas. La tecnología ofrece plataformas que permiten promover la recuperación física y cognitiva del paciente.
Dentro del abanico tecnológico, la realidad virtual brinda entornos de tratamientos individualizados y apropiados para cada usuario. Esta personalización aumenta el cumplimiento del tratamiento y genera un efecto positivo en el estado emocional de los pacientes que suelen encontrar los tratamientos aburridos y monótonos. Los objetivos de esta tesina: el objetivo general, analizar a través de una búsqueda bibliográfica los aspectos que aportan las herramientas tecnológicas como soporte al tratamiento convencional en pacientes con secuelas del miembro superior seguidas de una ACV suave. Los objetivos de efecto clínico: mencionar que la tecnología presenta cambios significativos frente a otras consecuencias clínicas de la enfermedad, analizar por medio de la bibliografía si la tecnología como herramienta presenta cambios relevantes en la decisión del tratamiento, y especificar qué tipo de pacientes puede realizar este tipo de terapia. Bien, la metodología. El trabajo se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica en el periodo entre 2013 y 2023, los últimos 10 años. La base de datos utilizada fue PubMed, Biblioteca de Salud Virtual, Cielo y PD. Los ensayos fueron 8 ensayos controlados. Ahí está el año y cada país correspondiente. Bien, el primer artículo que voy a presentar es del año 2013, donde participaron 376 participantes divididos en 2 grupos. Por un lado vamos a tener el grupo experimental y por el otro lado vamos a tener el grupo control. Lo que es en el grupo experimental, había 263 pacientes. Estos se llevaban a cabo una terapia de 120 minutos. Esa terapia se dividía en 2 partes. Por un lado, hacían 60 minutos de terapia convencional, inducido con el método Bobat, y 60 minutos de terapia convencional en conjunto con la realidad virtual. Llevaban a cabo la realidad virtual a través de una computadora, un sistema de participaban 113 participantes y eran 120 minutos, en los cuales era solamente terapia convencional con el método Bobat. El objetivo fue evaluar la efectividad del tratamiento de la realidad virtual no inmersiva para la restauración de la función motora del miembro superior y su impacto en las actividades de las capacidades de la vida diaria en pacientes post. En este caso, se llevó un control antes y después de la terapia. La terapia fue 5 días de la semana durante 4 semanas. Estos mostraron cambios significativos en base al grupo experimental, después del tratamiento, tanto en las 2 escalas que se presentaron. El segundo artículo es del año 2018. Participaron 35 participantes. Había también un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental estaba a cargo de los pacientes, que su cantidad eran 19, y hacían 60 minutos de terapia convencional. En este artículo y en los 2 restantes no indican si se basaba en algún método o en alguna técnica en lo que decía, más 30 minutos de realidad virtual. La realidad virtual la llevan a cabo a través de la Xbox. El grupo control eran 16 pacientes que hacían 60 minutos de terapia convencional. Utilizaban las mismas escalas, la FMW y la FIM. El objetivo fue evaluar el efecto del entrenamiento de la realidad virtual mediante el uso del sistema de juego Xbox, además de una rehabilitación convencional en las funciones motoras de las extremidades superiores en pacientes con accidente cerebrovascular. En este caso, lo que es la escala de FMW mostró una mejora significativa para el grupo experimental, pero en lo que es la FIM no hubo cambios relevantes entre los grupos. Esto también se llevó a cabo 5 días durante 4 semanas. El tercer artículo se llevó a cabo en el año 2018, donde participaron 40 pacientes. También había un grupo experimental y había un grupo control. El grupo experimental estaba a cargo de 20 pacientes. Estos llevaban a cabo 120 minutos de terapia, 60 minutos eran destinados a la terapia convencional y 60 minutos a la terapia complementaria con realidad virtual. Usaban lo que es la Xbox, ahí se puede ver en el dibujo, tiene un sistema de cámara de infrarrojo, una laptop y un sensor. El sensor no tiene que ser manipulado por el paciente, con movimientos ya puede la cámara tomar la movilidad. El otro grupo, el grupo control, eran 20 pacientes que llevaban a cabo 60 minutos de terapia complementaria. Se usaron las escalas, la FMW, más una medida de amplitud de movimiento. En este caso, el objetivo fue investigar los efectos del entrenamiento adicional de la realidad virtual en la recuperación motora de la extremidad superior y los resultados funcionales en pacientes con accidentes cerebrovasculares. En este caso, hubo una mejora significativa nuevamente para lo que es el grupo experimental, pero el estudio creía que esta mejora
se debía a que el grupo experimental tenía el doble de terapia que el grupo control. En el último artículo llevado a cabo este año, en el 2023, participaron 24 pacientes. Por un lado había un grupo control y por el otro lado nuevamente había un grupo experimental. El grupo experimental estaba a cargo de la realidad virtual inmersiva. En este caso usaban lo que es las gafas 3D. Había 12 pacientes, los mismos trabajaron 60 minutos de terapia convencional y 3 veces a la semana, durante 5 semanas, lo que es realidad virtual. La terapia complementaria, en este caso, se llevó a cabo con 60 minutos solamente de terapia complementaria. También la realidad virtual usaron lo que es la Xbox. Las escalas utilizadas fueron la Daniels para poder medir la fuerza, el índice de motricidad para poder medir lo que es la movilidad y la escala de Ashworth modificada para poder medir la espasticidad en estos pacientes. El objetivo fue analizar los efectos de un enfoque tradicional basado en fisioterapia neurológica, combinado con la implementación de un programa específico basado en realidad virtual en el tratamiento de pacientes que siguen la rehabilitación después de un accidente cerebrovascular. En este caso, hubo una mejora nuevamente para lo que es el grupo experimental, que es el grupo control, pero también el estudio ponía en manifiesto si era porque iban a hacer una terapia mayor el tiempo y más días de realidad virtual o si era propiamente por la realidad virtual. Bien, acá están las escalas, la FMW, en lo que es, la nombré anteriormente en 3 de estos estudios, en lo que es miembro superior, consta de 66 puntos para la extremidad superior. Cada ítem tiene clasificado una escala ordinal de 3 puntos. Y lo que es la escala FIM, consta de 18 categorías, 3 de las cuales corresponden a aspectos motores de la funcionalidad y a 5 aspectos cognitivos. Cada categoría se evalúa con una escala de 7 puntos, en la que el mínimo corresponde a la dependencia completa y el máximo a la independencia total. Ahí tenemos la foto de la escala FIM. Bien, como resultado, en los artículos analizados, 8 de los 4 artículos que presenté en la tesina mostraron mejores resultados usando la realidad virtual en comparación con la terapia convencional. La FMW mostró en 3 de estos ensayos que la realidad virtual presenta mejores resultados en base a la terapia convencional. Las escalas más citadas para evaluar la funcionalidad de la extremidad superior fue la FMW y la FIM. Uno de los 4 artículos mencionados presentó mayor relevancia hacia la FIM en relación con la realidad virtual. Como conclusión de esta tesina, el resultado multidimensional de la enfermedad necesita una intervención que no solo esté dirigida a evitar el proceso tisular, sino que contemple una perspectiva integral y dinámica del paciente. La realidad virtual como complemento de la rehabilitación brinda diferentes efectos. Cuando la inclusión de la realidad virtual se realiza a través del juego, estos pueden influir positivamente sobre el factor motivacional, haciendo posible el aumento de la intensidad en la rehabilitación y favoreciendo con ello la plasticidad neuronal. Pese a que los juegos son de fácil acceso por su comercialización, no están adaptados a la capacidad residual del paciente. Aunque la realidad virtual ofrece escenarios por medio del juego, la misma no debe considerarse una herramienta de autorrehabilitación. El tratamiento será planeado y dirigido por el kinesiólogo, que diseñará en base a la incapacidad del paciente el tratamiento más prometedor en base a su condición. Suelen ser sistemas fáciles de utilizar, seguros, económicos y con la capacidad para analizar la correcta realización de la tarea. Ahí están los agradecimientos. Muchas gracias. Muy bien, Mayra. Ahí después de compartir. ¿Querés aparecer? Perfecto. Bueno, muy bien. Damos pie a los jurados. Si quieren, ahora creo que estuvieron en contacto y por eso nos pueden hacer la devolución. Muy bien, Mayra. Yo una preguntita primero en la búsqueda de los artículos, ¿cómo fue? O sea, la interacción de que tuviste que buscar lo que es la combinación de las técnicas kinésicas con la realidad virtual. O sea, ¿cómo te resultó eso, no? Porque por lo que viste, o por lo que vimos, tuviste 8 artículos, está bien, y buenos con la mejora. ¿Cómo te resultó eso de la búsqueda para interactuar entre las técnicas, ¿no? Lo que es lo kinésico con lo virtual? En realidad me costó porque Sí. si bien la tecnología hace poco está dentro del ámbito de salud,
los artículos, la mayoría no son de acá, están en países donde está más desarrollado lo que es la realidad virtual, y encontrar justamente artículos que llevan a cabo la terapia convencional en conjunto con la realidad virtual, bueno, la verdad que fue un trabajo arduo y que esté dentro del periodo en el que yo buscaba los artículos. Está bien porque aparte son artículos buenos y son artículos que tienen mucho número, una N importante de estudio, así que me pareció muy bien interesante los artículos que expusiste. No sé, Mari, ¿vos alguna pregunta? Yo por preguntas no. Bueno, Mayra, también como mi colega, felicitarte por la exposición. La verdad fuiste muy clara, el tema es muy actual y la verdad que los artículos estaban actualizados y la verdad que nos pareció muy interesante el tema. Y tu exposición muy clara, muy concisa. Así que no, más que nada felicitarte. Yo no tengo ninguna pregunta, más que nada felicitarte. Me gustó mucho tu exposición y el tema que elegiste. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces damos pie al jurado si quieren charlar entre ustedes para hacer la devolución final. Bueno. Y mientras tanto, si quieres, Mari, mientras tanto el resto de los que están acá pueden encender las cámaras y creo que informalmente podemos ya ir felicitando a Mayra. Muy linda, me gustó mucho la presentación, muy lindo, la verdad, el trabajo de tesina que hiciste. Nada, estabas nerviosa, no se notó mucho, así que por momentos temí por la defensa porque se me caía la señal, así que, pero bueno, nada, acá tenés un montón de gente que te quiere decir algo. Vamos a abrirle los micrófonos hasta que el jurado Bueno, vuelva. no lloré, no lo puedo creer. A ver quién la felicita. Jessica Kaufman. Ahí ya volvió el jurado. A ver. Qué rápido. Bueno, hablo yo, Mari. Sí, dale. Bueno, Mayra, primero, bueno, porque también te conozco hace varios años, así que excelente la exposición. Muy bien, nos gustó mucho. Con Mari la leímos juntas a la tesina, o sea, íbamos viendo las cosas y nos interesó el tema, un tema re lindo y bueno, actual, como dijo Mari, interesante, los artículos actualizados. Muy bien tu exposición, esa facilidad de palabras, o sea, no paraste, hablaste creo que media hora seguida, tanto en lo Sí, que es la explicación, los objetivos, o sea, se entendió, hasta creo que entendimos más la tesina con la exposición que con lo escrito. Siempre nos pasa eso, que a veces uno termina redondeando el tema con la exposición, ¿sí? Y cuando es una buena exposición, eso también ayuda y se ve, ¿sí? Así que, bueno, la nota es un 9. sí. Bueno, felicitaciones. Ahora Un sí, todos aplauso, a abrir felicitaciones. los micrófonos. Muchas Felicitaciones. gracias, Mariana. ¿Algunas palabras? Mayra, Cristian. Felicitaciones, Mayra. La verdad que fue la primera vez que yo fui tutor. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Fue la primera vez que yo fui tutor de una persona que no fue alumno mío. Así que yo sé que soy medio raro, medio especial. Por eso mis tesistas fueron alumnos míos alguna vez. Así que también fue un desafío para mí, pero rápidamente nos entendimos. Ella hizo la tesis a conciencia y con mucha responsabilidad. Siempre demostró predisposición. Y ya desde el inicio, ese pequeño prejuicio que tenía, que no había sido alumna mía y no me conocía, enseguida fue salvado, ¿no? La verdad que siempre respondió a todas las críticas de la mejor manera. Se nota que tiene ganas de aprender. eh, Siempre hubo una comunicación fluida. Y siempre todas las críticas o todas las correcciones fueron tomadas de la mejor manera por ella. Así que eso habla de su mentalidad flexible. Y